Muy bien, ok. Bueno, bienvenidos a todos en esta segunda edición, la segunda semana de la cohorte 2022 de Class Central. El título o el curso que estamos tomando es Aprendiendo a Aprender y esta sesión en vivo corresponde a la segunda semana del curso con los temas de fragmentación e ilusiones de aprendizaje. Vamos a expandir un poco o a dar más detalles sobre algunos temas que han planteado en los foros o que han planteado en los foros, bueno, en los foros de Coursera, en los foros de Class Central, y vamos a dar información de interés también sobre nuestra comunidad, solamente para que tengamos una idea de quiénes somos. En ese sentido, de cuántos estamos aquí, muy brevemente, antes de empezar con el curso. Ok. Ajá. Primero, para los que no estén inscritos en el curso, acá está bueno, el contenido. Pues todo el material que vamos a estar discutiendo hoy va a estar, o sea, está en este curso al cual pueden acceder con este enlace. Ya no sé cómo llevarme esto, ya un segundito. Ajá. El enlace que se ve acá. Aprendemos. Ya, un segundo. Ajá, ya aprendí, ya vi. Ok, muy bien. Tenía un problema aquí con una barrita que no se movía. Ya. Ajá. El enlace del curso pueden acceder directamente a través de acá, aprendemos.club/AAA. Entonces, fíjense, para las personas que ya han tomado el curso antes, si se han dado cuenta, Bárbara hace uso de todo esto que nos está enseñando ella sobre neurociencias en el mismo curso de neurociencias. Entonces ella, justamente las sesiones, las animaciones, la posición, los movimientos que ella hace incluso, están basados en toda esa investigación para que las personas puedan aprender lo que ella enseña de una forma más eficiente. Entonces esta es una de las primeras cosas que me viene a la mente con este tema de la tecnología y la memoria y también la fragmentación, que si bien la gente, estamos acá en una sesión en vivo, hablada, discutida, cuando me preguntan el enlace del curso, ¿cómo ingreso? Yo, no, o sea, nosotros no somos computadoras, no somos máquinas que decimos, bueno, sí, en https://coursera.org/ y tal, y bueno, por eso yo lo colocamos acá en aprendemos.club/AAA. Vivian, por favor, revisa que todo esté en orden con este shortcut, con este. Ok, entonces primero dos estadísticas rápidas, curiosas, que así me gusta comenzar. En la sesión pasada vimos cómo fue el incremento exponencial de los estudiantes en nuestro curso, que si veníamos con un crecimiento de unos 5.000 o 4.000 estudiantes al mes, pero justamente apenas inició la pandemia llegamos a tener 25.000 estudiantes al mes, que esa fue una estadística bastante interesante. Y bueno, y esta semana les traje esto. Los principales países de nuestros estudiantes, ¿de dónde venimos? México. México tiene una representación muy importante acá en nuestra comunidad. De segundo está Colombia, tercero Argentina, España, Chile, Perú, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela. En los continentes, obviamente, nuestra población, nuestros estudiantes vienen en su mayoría de Sudamérica. En la barra oscura somos nosotros, el curso nuestro, y la barra pequeña es el resto, o sea, el promedio de Coursera. También tenemos una representación nutrida de Norteamérica, de gente que nos sigue en español. De Estados Unidos, la minoría o la comunidad más numerosa en Estados Unidos, aparte del habla inglés, obviamente que es su idioma oficial, son las personas que hablan español, y bueno, tenemos muchos que nos siguen. Y bueno, de resto no tenemos tanta afluencia de personas, pero ahí estamos. Otra pequeña estadística es que las personas que vienen a tomar el curso de nosotros, al contrario de como están acá, del promedio de Coursera, son gente que está en proceso de aprendizaje, en proceso de estudios, porque ya tienen el- los estudios secundarios o ya han ingresado de la escuela y bueno, van encaminados hacia hacia una carrera y eso. Al contrario, las personas que vienen en el resto de cursos de Coursera ya poseen un bachelor o un máster. Y bueno, entonces nosotros, como que a mí me gusta conocer ese sentimiento de que, bueno, estamos ayudando a las personas a que sigan ascendiendo, a que sigan aprendiendo de esa forma, porque
como que hay que ayudar a las personas que están contribuyendo, pues. Ok, entonces empezamos ya de una con los temas del curso de hoy, perdón, con el tema de la semana de hoy, la fragmentación. La semana anterior discutimos cómo opera el cerebro en el modo enfocado y en el modo difuso. Eso es un concepto que ya nos debe haber quedado claro y con ejemplos concretos. Esta semana vamos a traer ejemplos concretos de la fragmentación y de cómo usarla. En principio, cuando nosotros vamos a aprender algo nuevo, algo que no hayamos visto antes, que generalmente no tenemos ni idea, no tenemos noción de cómo hacer, de por dónde atajarlo, mejor dicho, vamos a observar como un rompecabezas, como es la figura que tenemos acá del lado derecho, un rompecabezas todo desordenado, como que nos presenta un concepto. Bueno, vamos a hablar sobre la energía, entonces eso es algo etéreo, es algo muy abstracto, y queda como un rompecabezas. O sea, la manera de representarlo en forma de analogía es como un rompecabezas que está desordenado. La idea es que, también valga la analogía, la idea es dividirlo o que tomar por lo menos cada pieza, o que nuestro cerebro tome cada fragmento o cada pieza y bueno, vayamos ordenándolo para obtener la imagen que queremos. Entonces en eso se basa el fragmento. Los fragmentos son unidades pequeñas, compactas, y yo le agrego también digeribles, de información que utiliza nuestro cerebro para construir un todo. Entonces eso lo podemos ver, lo podemos representar con esta figura. Antes estaba desordenado y nuestro cerebro, cuando aprende y asimila un concepto, arma la figura completa. Ligado a este concepto de fragmentación, hay otro concepto del cual dimos alguna introducción o alguna presentación la semana pasada, que consiste en la memoria de trabajo, que la semana pasada vimos en un artículo de investigación que la memoria de trabajo es finita. Eso significa que una persona solamente puede estar pendiente de un cierto número de cosas o de variables ambientales, o de incluso de variables ambientales concentradas en un estudio. Si yo estoy estudiando, si estoy manejando, y ese número es finito, y no solamente ese número es finito, sino que ese número es 4. Entonces, por eso entra allí el tema de que, bueno, no hables o no mandes mensajes de texto mientras manejes, porque estás reduciendo tu memoria de trabajo y no le estás prestando atención al camino, al carro, que eso es un proceso bastante cargado cognitivamente, porque tienes que estar pendiente de la vía, del carro, del tráfico, de las motos y de todo esto. Más nosotros en Latinoamérica, que esto es un poco desordenado. Y entonces, ese es el concepto que yo quiero que ustedes se graben, porque hay gente estudiantes que me indican, bueno, sí, yo estudio mientras veo el celular, mientras escucho música, mientras mi mamá ve televisión, mientras no sé, mientras el vecino lo tengo que llamar, ¿no? O sea, en realidad, nuestro ancho de banda mental, yo también leí un artículo de psicología que ya lo llamaron de esa forma, mental bandwidth, es finito. ¿Y eso qué quiere decir? Que más o menos, ese es como un pequeño resumen de la semana pasada. Lo que quiero enlazar con la parte de fragmentación es que este proceso de llevar las piezas del rompecabezas desordenadas y abstractas a una imagen clara y precisa se hace a través de nuestra memoria de trabajo, que está representada y estará representada en nuestro curso por el pulpo de 4 manos. El pulpo es quien toma estos fragmentos, por decirlo, estas piezas del rompecabezas, y va armando la imagen. Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, acá del lado izquierdo, aquí puedo poner anotaciones, muy bien. Cuando ponemos acá de este lado, el modo, esto es representando el modo difuso, significa que el pulpo puede agarrar fragmentos o puede agarrar cadenas neuronales, como lo vimos la semana pasada, en un rango mucho más amplio y con conceptos mucho más abiertos. Por eso es que hay que utilizar el modo difuso. Y en el modo enfocado, el pulpo toma estos fragmentos que consiguió y que piensa que le pueden ser útiles, y entonces los va ensamblando en algo funcional, los va armando y les va buscando sentido, los va armando acá en este rompecabezas que vemos acá. Los va armando para completar esta figura. Entonces esos son los dos mensajes clave de ahora. Primero, nuestra memoria de trabajo y nuestra atención son finitas, y por eso es que cuando estudiamos o en nuestras sesiones de estudio deberíamos tratar de tener la menor cantidad de distracciones y de variables posibles. E incluso yo agregaría que en el modo difuso
tener una cantidad de variables controladas, por decirlo de una forma, no estar preparado, o mejor dicho, no estar expuesto a, no sé, que pase alguna sorpresa, que yo tenga que cambiar mi pulpo a que atienda esa sorpresa. Bueno, por ejemplo, que llegue un vecino con una fiesta sorpresa, no sé, eso es un ejemplo extremo, pero se entiende la idea. Entonces, como que ese es el funcionamiento básico de cómo nosotros utilizamos nuestra memoria de trabajo para aprender. Y también como un pequeño abre boca, es que esto que vemos acá, que es el pulpo moviendo sus patas para atraer conceptos y atraer esas cadenas neurales que él va buscando, las piezas del rompecabezas, él trabaja ese proceso desde la corteza prefrontal, desde una parte del cerebro que está ubicada justo en nuestra frente, llamada corteza prefrontal. El mecanismo de acción de esto es que el pulpo ubica estos fragmentos que no son útiles para lo que estemos haciendo, ya sea la actividad, aprender matemáticas o todo esto, y a través después de otros procesos como el sueño, el ejercicio, la alimentación y otra dinámica, la idea es almacenarlo en otra región del cerebro, que es la memoria de largo plazo, para nosotros poder llegar una semana después al día del examen y, bueno, acordarnos de eso, pues, ¿no? Poder recuperarlo, eso se llama retrieval, poder invocar esos conocimientos y, bueno, utilizarlos para resolver los problemas. Entonces, si quieren llevarse dos cosas, lo voy a repetir otra vez, nuestra memoria de trabajo es finita, el número es 4, yo solamente puedo estar pendiente de 4 cosas a la vez, y no se crean o sea, nuestro subconsciente también juega acá porque no está pendiente del ambiente. Yo por lo menos ahora logré apagar el celular para que no tener ese efecto. Y bueno, entonces está esto también. A ver, ¿qué es algo que yo he visto que es muy común ahora en estos tiempos de pandemia, en los tiempos bueno, de todo, pues, porque de verdad hay muchas situaciones que están confluyendo en nuestros procesos de aprendizaje? Uno de los que más afecta, que es algo bastante común, es el estrés, el enojo, el temor, la incertidumbre, y todo esto hace que nuestro pulpo, que está acá absorbiendo conceptos y armándolos y llevándolos a la memoria a largo plazo para ubicarlos, hace que ese pulpo trabaje de una forma mucho menos eficiente. Y entonces eso quiere decir que estamos infrautilizando o utilizando de una forma menos eficiente nuestra capacidad para utilizar conexiones. Y esto es algo que, como todo lo que vemos acá, es algo medido, es algo que está probado científicamente, y por eso es que a veces cuando tenemos alguna preocupación, cuando tenemos ese sentimiento de incertidumbre, no podemos aprender más efectivamente, o no podemos aprender de un modo efectivo. Por eso es que salen esos dichos que nos cuentan que, wow, tienes la mente en otro lado, no te puedes concentrar, y eso es totalmente cierto, porque nuestro pulpo está de manera subconsciente teniendo unas dos patas atendiendo una situación un problema que no hemos resuelto. Dentro de todo esto, también aquí yo agrego un poco más en esta área, es que cuando por lo menos hay experiencia que yo he conocido de personas que se dedican a la psicopedagogía. De hecho, les tengo una sorpresa para la semana siguiente, la semana 3. Vamos a tener una invitada especial que tiene un amplio conocimiento en estos temas, y es que el abordaje que se da a los estudiantes debe no solamente incluir las variables físicas que vimos la vez pasada, como son la alimentación, el sueño, no sé, el acceso al material, todas estas estrategias, sino que también hay otro componente que afecta, que es todo esto que venimos hablando acá. De repente el estudiante tiene, no sé, un problema en su casa, tiene la novia, que eso es algo súper común. Mira, la novia no me escribió hoy, entonces no me concentro porque no sé si está con el otro. Entonces eso es algo que hace que nosotros aprendamos de una forma menos eficiente, y que, bueno, que todo se vaya empastelando. Ajá, bueno, ok. Ya me vieron, ya dejé ver la otra diapositiva, y yo, bueno, quería dar algunos ejemplos muy prácticos de fragmentación, porque todo se aprende a través de ejemplos. Cualquier concepto se aprende y se recuerda a través de ejemplos.
Entonces vamos a poner algunos ejemplos que hay algunos que salen en el curso, pero nosotros como latinoamericanos nos sentiremos identificados con algunos. El primero que quiero colocar es cuando aprendemos a leer. Cuando estamos en el preescolar y un niño, que es lo que yo vengo diciendo, que no tiene conocimiento de un tema abstracto, de unas letras, unos dibujos y unas cosas que vamos a verlo así, el niño, eso es algo, primero que no es natural, que eso es algo, eso es conocimiento que uno adquiere después de nacer. Y eso es precisamente un tipo de esto, pues, un tipo de rompecabezas súper abstracto que necesitamos toda la energía de nuestro pulpo para hacer las conexiones y pintar eso, y pintar el cuadro completo. Entonces, ¿cómo nosotros le enseñamos a los niños? Bueno, ¿cómo decirlo? De manera inconsciente o de manera, nadie lo sabe, nadie lo llama de esa forma, pero nosotros lo enseñamos de esta forma, como por ejemplo, si vamos a enseñarlo a leer, pues le enseñamos, le abrimos un libro y le empezamos a decir, la manzana es roja, esto es lo que ves una manzana, pero cuando lo invitamos a él a que repita, nosotros fragmentamos esta información que se llama, ya vas a borrar esta flecha, ok, fragmentamos esta información que se llama, fragmentamos esta información que marca la manzana es roja, que como le digo, es una, para el niño uno lo ve claro, pero para el niño lo ve de otra forma, ¿no? El niño lo ve como una cosa aleatoria, desordenada. Entonces, ¿cómo comenzamos? Bueno, la manzana es roja. Entonces, esos serían fragmentos muy compactos y muy pequeños que la mente de un infante puede ir procesando de una forma más eficiente. Entonces, en un caso mucho más básico, entonces pues, el niño va aprendiendo a decir qué es la, ok, entonces el niño agarra el primer fragmento, la, ok, entonces ¿qué es la? Ok, la, L con A, entonces él va así, él en su mente está justamente aplicando este mismo rompecabezas y dividiendo que esto también para él es un concepto abstracto de la, que eso no es natural, él no sabe lo que es, pero él divide L, A. Entonces L con A es la, y eso es un proceso que es como aprender a bailar o aprender a manejar, que al principio uno va poco a poco y después eso se adquiere, o sea, uno lo hace naturalmente, ¿no? Y bueno, entonces así con el resto de los patrones, ¿no? Entonces el siguiente fragmento es man. Entonces, ok, eso no es, significa, cuando le enseña, eso no significa nada de por sí, es una sílaba de una palabra, que es otro fragmento. Una palabra es un fragmento de una oración y una sílaba es un fragmento de una palabra. Entonces es manzana y entonces allí uno le señala con el dedo la manzana para que él sepa que manzana significa manzana, que es algo, un sustantivo que queremos representarlo, y bueno, roja, que roja es el color, pues como que ese es el proceso de aprendizaje a través de la fragmentación, que muchas maestras en escuela primaria, e incluso nosotros, yo recuerdo también desde niño, a mí me ponían estos libros que incluso estas fueron unas de mis primeras memorias, ¿no? Que la maestra va con uno y bueno, vamos leyendo sílaba por sílaba para que fragmentemos ese concepto grande y bueno, a medida que vamos avanzando, los fragmentos o la información completa se va haciendo más, más, más grande, pues en vez de poner la manzana es roja, ya un niño por lo menos de segundo nivel o de tercer nivel va a aprender a decir, no sé, la ciudad de las manzanas, o no sé, no tengo ningún ejemplo preparado ahora para eso, pero sí me entienden la idea. Otro ejemplo del lado de las matemáticas, a ver, esto. Otro ejemplo del lado de las matemáticas es justamente la tabla de multiplicación. Igual, de la misma forma, esto no es algo que sea, o sea, es algo que no es natural o que no es directo para el aprendizaje en los niños. Imagínense que yo tengo un bebé de, pónganse ustedes, 5 años, 6 años, no sé con exactitud qué edad sería la correcta para comenzar con esto, creo que me fui muy atrás, pero la idea es que bueno, nosotros fragmentamos esta información y entonces la colocamos igual, así como las sílabas, ¿no? 9 por 1, 9. Incluso hacemos una cierta rima o un cierto sonido estructurado para poder enseñarlo integrando el sonido, ¿no? Y integrando también el movimiento. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. Entonces allí es más interesante porque incluso se le puede explicar a la gente, bueno, ¿de dónde viene este 9 por 2? Entonces,
la gente más, las personas, los niños más despiertos, más intuitivos van a decir, bueno, pero esto es 9 más 9. Entonces, incluso hay métodos que ponen una pirámide o que ponen una escalerita, y entonces ponen 9 por 1, un peldaño. 9 por 2 son 2 peldaños, 9 más 9, 18. 9 por 3 son 3 peldaños, que son 9 más 9 más 9, 27, y así sucesivamente. Y entonces, ¿de dónde viene todo esto que hacen los profesores, que hacen los maestros y que los estudiantes deben conocer qué ocurre? Viene de todo esto que hemos hablado, del proceso de la memoria de trabajo, de que esto también tiene partes de cómo se usa el método, el modo enfocado y el modo difuso de pensamiento, y también, bueno, de la neurociencia, que es algo súper interesante y a mí me encantaría explicarlo, pero bueno, vamos a dejar esta parte allí y bueno, después podemos extenderlo. Eh, y bueno, entonces hay muchos conceptos que están acá entrelazados. Ok, otro ejemplo de fragmentación mucho más básico. Cuando un bebé aprende a hablar, igual el bebé está conociendo el mundo y entonces él aprende por cosas básicas, ¿no? Por fragmentos muy pequeños y muy básicos. Por ejemplo, cuando va a decir mamá, el primero no dice mamá, él dice ma, o dice así, va aprendiendo así. Y eso, lo que ocurre dentro del cerebro de los niños, en los casos anteriores y también del bebé, es que esas conexiones neurales del niño haciendo ese sonido o colocando la boca de una cierta forma, porque hay muchos procesos involucrados, es algo que a medida que se va repitiendo, esas conexiones neurales se van haciendo más fuertes, que es lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Que vimos como la clave o la idea de aprender es que esas cadenas neuronales se hagan mucho más eh, fuertes y sean más fáciles de invocarlas, de que yo diga, mamá, eso para mí no tiene ninguna dificultad, pero un bebé está formando justamente estas cadenas neuronales y está haciendo que esas sinapsis sean más fuertes. Ok, entonces, colocando todo este aprendizaje en algo útil para las personas que aprenden o que estudian en universidades o que quieren aprender temas difíciles, y es que este mismo razonamiento y este mismo enfoque lo podemos aplicar con cosas complicadas, con cosas así como un problema de estos de física o un problema de matemáticas. Y bueno, básicamente sería lo mismo, ¿no? Entonces, por lo menos esto es un ejercicio que involucra trigonometría, que involucra ángulos, que involucra el cálculo de un valor de voltaje y todo esto, pero es como lo que venimos diciendo, que no hay que ver como que, bueno, de buenas a primeras nos va a llegar la imagen completa de qué es lo que tengo que hacer y ya todo perfecto, sino que, por ejemplo, ustedes acá en ese ejercicio que, suponiendo, yo los envío, yo les mando esto de tarea a ustedes ahorita o ahora, resuelvan este problema. Entonces, ¿qué ven ustedes acá? Ven un pasticho, ¿no? Un desastre. Ven algo que no saben cómo tomarlo. Y entonces, esa es la metáfora que presentamos al inicio, que es este rompecabezas todo desordenado y con las piezas tiradas por todos lados. Y bueno, entonces ustedes tienen que hacer uso de tanto del modo enfocado, del modo difuso, como de las aplicaciones de la memoria de trabajo y de la fragmentación para poder resolver el problema. Y bueno, así como que vamos integrando nuestras estrategias o nuestras herramientas para poder aprender de una forma más eficiente. Entonces, agregando dentro de lo que he leído en los comentarios de los foros y en todo eso, y también de otro material de investigación que he leído, es que una forma rápida y fácil o mejor dicho, no fácil, sino sencilla y de lograr, si estamos por lo menos trancados o si no podemos avanzar en algo, por lo menos yo les envío esto de tarea y ustedes no le ven la vuelta, no saben nada, empiezan desde cosas sencillas. Acuérdense del bebé, así como el bebé empieza a decir ma o mamá o hace algún sonido, bueno, entonces empiezan a decir acá, ¿qué es esto? Bueno, aquí hay tres, una es roja, una es azul y otra es verde. Entonces, ok, bueno, esta empieza en 5, todas empiezan en 5. Entonces así van utilizando su biblioteca de fragmentos pasadas de cuando estudiaron matemáticas y trigonometría en la secundaria, y entonces, bueno, van armando están utilizando su biblioteca de fragmentos para resolver un problema más complejo. Y la idea es esta, ¿no? Como que ir cada vez más ubicando o resolviendo problemas más complejos. Entonces, por ejemplo, si resolvemos este problema, que es un problema de
Esto es de teoría de ondas, entonces, o de trigonometría, pero creo que esto es ondas porque aquí hay un valor de voltaje. Esto lo tomé de un ejemplo que usó Bárbara. Entonces la idea es esa. Yo tengo mi biblioteca de fragmentos de trigonometría, de seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente, y esas cosas que tengo que tener cierta destreza para utilizarlas. Y a partir de esa biblioteca de fragmentos, yo puedo poner a trabajar a mi pulpo para que resuelva este problema. Entonces, no solo con esto, sino con muchas habilidades que nos queremos plantear. Por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo que es muy popular ahora, aprender coreano. Entonces, imagínense, yo por lo menos no sé distinguir entre coreano y otros idiomas asiáticos. Entonces, eso, bueno, apréndete un carácter, que así es como se aprenden los idiomas en Asia, que de eso vamos a hablar ahora, sobre cuando veamos las ilusiones de aprendizaje. Bueno, que ellos fragmentan, ellos aprenden carácter por carácter, y después es que van aprendiendo a utilizar todos esos caracteres que ya han memorizado para establecer las relaciones que se dan en esos idiomas. Y eso también se puede aplicar, por ejemplo, para bailar. No sé, cuando uno baila, uno ¿cómo hace? Uno va aprendiendo que hay el paso uno, bueno, vamos a poner el ritmo y aunque sea mueve las piernas. Entonces eso es algo con lo que uno va empezando. Entonces, lo que ocurre es que vamos armando nuestra biblioteca de fragmentos y bueno, después cuando nos damos cuenta, es decir, tomamos las suficientes repeticiones y la suficiente no solo son repeticiones, sino también es aprendizaje activo, del cual vamos a hablar ahora. Bueno, vamos a tomar como eso como algo natural. Incluso yo he visto gente y he conocido gente que resuelve estos problemas de una forma natural. Si estuvieran como peces en el agua, y es por eso, por todo esto que hacen. Ok, hablando ya para presentar el segundo tema importante de esta semana, que serían las ilusiones de aprendizaje, hay esto es algo importante que quiero mencionar, y es que se ha demostrado científicamente y también, bueno, experimentos que han hecho de psicología, de psicopedagogía también, es que la práctica y la repetición produce mejores resultados de estudiantes que aprenden más efectivamente que otros métodos más complicados o más abstractos como los mapas de conceptos. Uy, este que está acá, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo digo? Imagínense que estamos aprendiendo el idioma coreano y bueno, queremos hablar coreano, pues porque nos gusta. Entonces, la forma de hacerlo, no uso, no, aquí porque es un ejemplo intuitivo, pero no utilizaríamos alguna forma rebuscada, por ejemplo, un mapa de conceptos, sino que más bien utilizaríamos la práctica repetida. Si vamos al ejemplo del caso de las ciencias, de las matemáticas, ahí evidentemente un mapa de conceptos no serviría de mucho, pero de repente hacer muchos problemas y tomar variantes de esos problemas y eso nos ayuda a entender las cosas de una mejor manera. Entonces, como que esto es algo que vamos a conversar ahora, vamos a tener una conversación seria, porque es que hay muchas y hay industrias completas que se benefician de mitos de aprendizaje o de cosas como que, bueno, mira, te quieres leer un libro en la mitad del tiempo, bueno, lee una palabra sí y una palabra no, y ese es el método de lectura rápido, facilísimo. Entonces, como que hay cosas que de verdad no tienen sentido, hay cosas que parecieran que tienen sentido, pero en realidad no lo tienen, y hay cosas que son un sesgo, pues que uno dice como que, wow, sí, por ejemplo, esto de los estilos de aprendizaje, que de hecho en el curso de Mindshift, en la secuela, en el segundo curso, hay un video sobre eso. Y de hecho, eso hubo una investigación que salió ahora en el 2019 que demostraba que eso no era tan útil o no era tan cierto, tan certero como fue propuesto en sus inicios. Porque eso de hecho fue propuesto de una manera anecdótica, empírica, de que, bueno, yo observo que hay unos estudiantes que les gusta escuchar y hay otros estudiantes que les gusta moverse. Entonces, bueno, mira, el estilo de escuchar y el estilo de moverse y el estilo de leer, el estilo visual. Entonces, como que esas teorías, hay muchas que son, como les digo, mitos, que son manejadas o que son influenciadas de una forma, ¿cómo se llama eso? Marketing, de forma de marketing, por una industria bastante compleja que está detrás. Por eso, pues de hecho, en el curso de Mindshift, si lo pudieron ubicar, el video está allí.
Ajá. Y el tema, en resumen, como que hay cosas que sí funcionan. De hecho, cuando ustedes aprenden, ustedes observan de cómo aprenden los niños en Asia, ¿qué hacen los estudiantes en Asia? Ellos tienen un régimen muy estricto de estudio. Ellos empiezan a un horario a las 7 de la mañana y llegan hasta las 9 de la noche. Aquí obviamente exageran el mito de que, ok, los mandan a hacer 10.000 ejercicios de matemática en el día y así todos los días y tal, pero no, porque las personas en Asia están más conscientes de todas estas investigaciones y ellos tienen horario de, bueno, de esparcirse, tienen horario de jugar, tienen horario de descansar, tienen una dieta, y entonces como que es algo mucho más organizado que como se nos presenta aquí ahora de que, bueno, sí, tienes que estudiar y tienes que tal. Evidentemente hay casos, ¿no? Como que hay de todo, ¿no? Pero también hay gente, instituciones que aplican esto de una forma mucho más racional y por eso es que ellos son los primeros en todo el mundo en sistemas educativos. Pruebas de matemáticas, de ciencias, de tecnología, de ciencias naturales, de química, de todo eso, ellos desde hace rato han tomado los primeros lugares en las pruebas PISA, por ejemplo, Singapur, Taiwán, Corea, Corea del Sur, y bueno, también China, las universidades de China incluso ya están llegando a un nivel de desarrollo impresionante incluso a niveles de patentes, a niveles de investigación, por esto mismo, pues porque ellos aplican de una forma muy estructurada y bastante, vamos a decirlo, un poco rígida a esto. Y entonces ahí es donde yo entro con mi contribución personal a decir de que, ok, saben, los asiáticos están haciendo todo esto, porque nosotros en Latinoamérica no pudiéramos de repente trabajar en esto también, porque al final lo que va a pasar es que ellos se van a adelantar, o ya, bueno, de hecho ya lo están, más bien la pandemia, nosotros a nivel educativo, nos golpeó, yo diría, de una manera muy fuerte y muy contundente, y eso es un problema muy grave porque eso impacta no solamente lo que ocurre aquí en el subcontinente, también en Iberoamérica, incluye España y Europa y todo. Eso no es solamente que vamos a tener problemas en el corto plazo, sino que eso en el largo plazo va a haber problemas que se originan por esta cuestión, ¿no? Entonces, por eso, una de mis contribuciones, por lo menos personales, va a ser esa, como que tratar bueno, de paliar o de llevarnos, de traernos todo este conocimiento y todo esto bueno, que las personas en Latinoamérica puedan aprender mejor, de una manera más eficiente, porque estamos en un mundo exageradamente competitivo, en donde tenemos que buscar la forma de avanzar y de aprender matemáticas, y de aprender ciencias, y de innovar, y de sacar productos, y de comercializar, y de todo esto, que eso se traduce, obviamente, en una mejora económica, en prosperidad, en desarrollo, y todo esto, y eso es a lo que apuntamos. Bueno, yo obviamente estoy idealizando mucho, pero como que esa es como que mi idea personal, pues eso lo aprovecho para compartirlo acá de una vez. Volviendo al tema, estábamos un poco fuera de tópico. Eh, bueno, estas personas se han dado cuenta y también por la manera en la que ellos estudian sus idiomas, por ejemplo, las personas en China, o las personas en general, cuando estudian el idioma chino, ellos lo hacen a través de memorización de caracteres. Entonces ellos memorizan o tienen un set de caracteres, por ejemplo el básico, el intermedio, el avanzado y el súper avanzado. No tengo, no sé, no conozco a ciencia cierta cuánto es cada uno. Sé que unos son 100 caracteres cuando uno empieza o menos. Y entonces uno los va memorizando y repitiendo todos los días. ¿Por qué quiero hacer bastante énfasis en esto? Porque acá en Latinoamérica, esa práctica de repetir, que uno justamente está el peyorativo de que, bueno, lo que estás es repitiendo como un loro, como todo eso es algo que aquí está muy subestimado. Entonces, el tema está en que todo esto de la repetición influye de manera neural en el aprendizaje, en esto que les mencioné acá, en lo que hablamos la semana pasada sobre los enlaces neuronales. Cada vez que yo repito un carácter chino nuevo, o cada vez que yo repito un sonido, porque esa es otra cuestión, no solamente hay que memorizar el carácter, sino que hay que asociarlo a un sonido, hay que asociarlo a una declinación y a una fonética. Entonces el tema está en que esas conexiones neurales solamente se hacen más fuertes a través de la repetición espacial y del aprendizaje activo, que es lo que quiero hacer. Igual, de la misma forma,
por ejemplo, manejar coche, conducir carros, no considero aquí el regionalismo y las diferencias, pero me entienden la idea, que es que uno solo aprende a manejar carro, coche, es practicando, ¿no? Entonces manejas un día, esperas una semana y manejas otra vez, y así vas agarrando cada vez, bueno, vamos a agarrar una dificultad mayor, de repente una calle con más tráfico, de repente ahora una autopista, pero la idea es que eso se logra solamente con repetición. Porque imagínense que yo, bueno, no sé, no quiero ahondar en contraejemplos para hacer esto más rápido, para explicar los conceptos más rápido. Ok, esto es justamente lo que yo estaba indicando. Simplemente cuando nosotros practicamos y repetimos o memorizamos y también eh, llamamos ese conocimiento o ese fragmento o ese cúmulo de información que vamos a aprender, los estudiantes aprenden mucho más y a un nivel mucho más profundo. Entonces, es justamente lo que yo les de todo lo que hemos venido hablando en la semana anterior y en esta semana. Entonces, el tema está en que esto, la biblioteca y todo esto es como unas llaves. Entonces, el tema está en que si, por ejemplo, yo repito un conocimiento, por ejemplo, hablar francés, entonces, si lo repito mucho, entonces voy a tener esa llave a disposición para cuando yo quiero utilizarla. Entonces, yo simplemente que lo tengo allí mismo, saco la llave y hablo francés, porque me hace falta. Y bueno, entonces esa es la única forma o la forma más efectiva de hacerlo en lugar del mito de, como les dije, de bueno, lee en la mitad del tiempo, apréndete una palabra sí, una palabra no, o lee al revés, o lee la primera palabra de la oración, todas esas cosas, no, como les dije, son basadas más bien en mitos y no en ciencia dura, que es lo que estamos estudiando acá. A esta diapositiva se me repitió, y esto es lo que yo les estaba mencionando. Estos esquemas conceptuales son útiles y son, o sea, si hay que hacerlos, yo los hago, pero yo los hago es mucho después cuando quiero tener una representación más visual de todo el panorama en la pintura completa. O sea, eso es algo que sirve también para uno ubicarse espacialmente en todo lo que está trabajando. Entonces, la frase que yo extraigo del curso es la siguiente. Esto de los mapas de concepto o de repente, no sé, que colocan un mapa mental, algo de ese estilo, no podríamos empezar por allí, sino que eso es como intentar aprender estrategias avanzadas de ajedrez antes de siquiera entender los conceptos básicos de cómo se mueven. Entonces eso, yo lo que recomendaría de repente a un profesor y también haciendo un poco de introspección a mi experiencia como estudiante de primaria y eso, es que al inicio, cuando los estudiantes se enfrenten a un tema nuevo, no, como que no les coloquen a hacer algo de este estilo, un mapa conceptual o un mapa mental, porque las personas estamos guiándonos desde un abstracto hacia otro abstracto, cuando más bien deberíamos elaborar fragmentar la información y comenzar a elaborar nuestra biblioteca de fragmentos para entonces eh, plasmar esa biblioteca de fragmentos en una representación como de este estilo. Entonces, por eso imagínense que este es un tema, este es un tema sobre algo que no recuerdo qué era, pero está en las diapositivas de la clase oficial de Bárbara. Y entonces, imagínense que yo les diga, bueno, esta es la clase de hoy y empiezo con esta diapositiva. Esto es algo que no es eficiente y no es natural. Es menos natural todavía que tener el rompecabezas ahí. Es como que si yo agarrara y los mandara a ordenar el rompecabezas abstracto o sea, con otro orden abstracto. Entonces, por eso hay que aprender, como dice acá, hay que aprender a caminar antes de correr y hay que aprender los movimientos básicos del ajedrez antes de lanzarme alguna jugada maestra. Sin embargo, yo sí estoy de acuerdo, yo soy de la opinión, porque yo uso esto mucho de los mapas de concepto, y más ahora con estas aplicaciones que salieron tipo Prezi, hay otra que se llama Flowchart, algo así, no recuerdo, pero esto sí es útil, sobre todo para plasmar procesos y todo eso. Ya va. Ok, ajá. Uy, olvidé una diapositiva que no la coloqué, pero vamos a hablar de eso y luego respondemos las preguntas. Volviendo a este punto de la práctica espaciada, el tema está en que a veces uno incurre en ilusiones de aprendizaje en donde uno cree que está aprendiendo, pero en realidad no lo está. Por ejemplo, cuando yo voy
a resolver este problema de matemáticas que está acá, pero como está aquí, no, este no la tiene, pero si por lo menos yo leo un problema de matemáticas y entonces me rindo y de una veo la respuesta, entonces uno cree que está aprendiendo, pero no es así, porque hay que enfrentarse al problema y resolverlo para aprender efectivamente. Entonces por eso a veces no, nos quedamos con esa ilusión de que, bueno, sí, yo resolví tantos problemas, pero no sé nada, y es porque bueno, utilizaste ayudas o, o resolviste los problemas que tenían solución o entendiste bien el concepto. Y por eso el tema está, o la solución a todo eso es que el aprendizaje sea activo, que uno tome, por ejemplo, vamos a buscar acá, eh, por ejemplo, esta tabla de multiplicar es un ejemplo muy básico, pero que si en dado caso que yo estoy aprendiendo la tabla de multiplicar, yo no voy a estudiar, yo observo este material, pero cuando quiero aprender de una forma activa, ¿qué hago? Tapo las respuestas. Vamos a borrar aquí. ¿Esto se puede? No, no se puede. Ok, ¿qué hago? Tapo las respuestas y entonces empiezo yo en mi mente. Bueno, 9 por 1. Y entonces, bueno, 9 por 1 es 9. Entonces después, pues continúo 9 por 2. Y bueno, 9 por 2 es 18. 9 por 3. Y bueno, 9 por 3 es 27. Y esa es la forma de uno hacerse como que ese autoexamen para aprender. Porque no solamente consiste en lecturas o en que yo me lea un libro y bueno, que ya diga que ya aprendí todo, sino que hay que asimilarlo y hay que hacerse ese autoexamen para uno poder entender el concepto y asimilarlo, ¿no? Porque entonces es como que, como es que dicen, hay un dicho que dice, bueno, es que te entró por un oído y te salió por el otro, o algo así. Y es precisamente eso, porque uno no lo está asimilando, uno no lo está sentando y no estamos dejando que el pulpo lleve toda la información, el rompecabezas que vimos acá, desde la memoria de corto plazo a la memoria funcional, la memoria de largo plazo y eso. Entonces, finalizando, otra cosa con la que yo quiero finalizar que también engloba el contenido de esta semana es que, a ver, la memoria y todo esto que vimos hoy sobre la biblioteca de fragmentos o en esta semana del curso, eh, no es algo, o no se entrena, no es algo que sea 100% natural o que yo por lo menos, bueno, voy a aprenderme mi número de cédula, no sé, 16547132. Eso es algo aleatorio para el cerebro, entonces, eso por poner un ejemplo, pero nuestro cerebro no funciona de esa forma, almacenando como una computadora, almacenando números, almacenando datos, y más bien lo que tenemos es que usar estas herramientas eh, para hacer ese almacenaje y esa función de aprendizaje, esa función cognitiva de una forma más eficiente. Otro dato que me han preguntado mucho en los foros del curso es que la función primaria de nuestro cerebro, adivinen cuál es. O sea, la función totalmente, esa pregunta está muy bien hecha. La función primaria de nuestro cerebro, ¿cuál es? O de nuestro organismo. Ajá. La función primaria es que nosotros vivamos, pues que nos mantenga regulados, regular la temperatura, ver el habla, comer, comandar al estómago o al páncreas a que hagan sus funciones y todo eso. Y bueno, entonces nuestro cerebro también está encargado de procesar toda esta información que nos llega. Entonces, como les decía, esta información en forma de números, en forma de un texto, un ensayo de Shakespeare y ese estilo, no es algo que sea natural. Lo que sí es natural para nuestro cerebro, que es la sobrevivencia, porque nuestro cerebro piensa que todavía nosotros estamos en la época de las cavernas, defendiéndonos de los tigres y de los mamuts y de los dinosaurios. Bueno, dinosaurios no, pues, pero me entienden la idea que nosotros estamos en la cueva buscando qué comer y corriendo detrás de pollos y bueno, eso es ahí, de hecho creo que eso lo dice también Terrence en una de las lecturas, que dice que la tecnología ha avanzado de una forma muy vertiginosa, pero nuestro cerebro sigue siendo primitivo. De hecho, hay una frase mejor que dice, a ver, nosotros tenemos tecnología de dioses, tenemos instituciones de la Edad Media y tenemos cerebros de la Edad de las Cavernas. Entonces eso es algo que es así, pues, que es eso. Entonces la solución a todo eso es tener conciencia y bueno, ir avanzando más hacia ese estado de conciencia de todo lo que está pasando. Y bueno, entonces esa sería como el estado final, ¿no? Perdón, el mensaje final. Estar
conscientes y seleccionar deliberadamente cómo utilizamos nuestro cerebro y nuestras herramientas, ¿no? El habla, el escucho, si pongo música, tengo que ver si eso funciona, si pongo, no sé, aroma, creo que eso también lo vi en una universidad de Alemania que están experimentando, colocando inciensos a ver si las personas que recordaban conceptos más rápido, y de hecho una persona asociaba el aroma a un concepto, y entonces las neuronas que evocaban ese concepto difícil se activaban de una forma más rápida, y eso también puede ser, pues, pero la idea es como que uno también hacerse, como lo mencioné en la última parte, ese autoexamen, y de ver si realmente sabemos o podemos resolver el problema a mano, o tenemos que mirar la respuesta, que no es la idea, pues. Y bueno, y al final, ya para terminar, la práctica repetida es, creo que uno de los mejores antídotos, uno de los mejores métodos para ubicar esto. Al final, uno de los libros sobre la memoria que explica muy bien todo esto, o sea, mucho mejor, de la forma tan acelerada como yo lo explico ahora, pero que explica todo esto, tanto desde una perspectiva de neurociencia y también desde una perspectiva práctica, es el libro de Nelson Dellis, el campeón de memoria de Estados Unidos. De hecho, es 4 veces campeón de memoria, y él aparece en algunos videos de Mindshift en español. Y bueno, el libro que recomiendo para temas de memoria es este. Recuérdalo. Entonces, está disponible en este enlace. Por favor, me ayudan. Porque esto es algo que me preguntan mucho, que todo esto que explicamos, más allá, no solamente desde el punto de vista del aprendizaje y esto, cómo podemos potenciar la memoria de repente para aprender un tema difícil. De hecho, se me acaba de ocurrir un súper ejemplo de fragmentación, y ahora que vi esto, fíjense que esto tiene ese efecto de que uno se recuerda y uno activa esas neuronas. Los actores de teatro, cuando van a presentar o a ensayar para una obra, o les presentan un libreto, lo que ellos hacen es, pues, evidentemente, memorizarse el libreto. Pero ellos, para poder hacer eso de una forma natural y fluida, porque es lo que se necesita para representar eso de una forma eficiente, es que ellos primero fragmentan la información, van empezando, bueno, escena 1, ok. Escena 1, Parlamento 1, la primera intervención del personaje de fulanito. Entonces, bueno, ellos se aprenden eso y lo van repitiendo. Entonces, de hecho, hay un consejo que era de que, ok, si tú lo tienes si tú vas en carro, coloca esa frase todos los días en el carro cuando tú entras. Si vas al baño, ponla en el baño y léela y escúchala y siéntela y todo eso. Porque es algo, el teatro es una, es una actividad, es un arte, de hecho, en donde los actores tienen que memorizarse un parlamento en un tiempo muy corto. Y no solo eso, sino que también tienen que estar pendientes de otras cosas, ¿no? De actuar, bueno, evidentemente, del maquillaje, de la escenografía, de cómo vamos a representar esto, de buscar la producción y eso. Y cómo haces tú, por ejemplo, para que una producción que sea de 10 personas, 15 personas, se memoricen todo eso, o un parlamento de una obra que dure, por ejemplo, una hora y media, en un tiempo de 6 meses. Y eso tiene que ser fluido y tiene que ser, no puede haber errores. Si hay algún error, todo se cae, porque es como una adrenalina. Las personas que lo han hecho, es una adrenalina porque tú tienes que también dominar tus nervios, que es lo que llego con esta diapositiva también, que por eso les digo que esto es un buen ejemplo, porque, por ejemplo, las personas que hacen teatro, cuando se suben al escenario y ven al público y ven los ruidos y ven a todo el mundo que los está viendo, y los proyectores justamente entran en este cuadro también de terror, pues de pánico, de que todo el mundo te está viendo, pero ellos tienen que hacer todo esto desde antemano para poder hacer que la obra sea bien, sea memorable y sea bien. Entonces, eso es un trabajo muy fuerte, y creo que ese sería, lo acabo de declarar así ahorita, que ese sería el ejemplo perfecto de todo de esta semana. No sé si se habrá mencionado en alguna de las referencias, pero me parece que eso está bien, porque ahí en los casos de los actores de teatro, que tienen que aprenderse los parlamentos y las escenas y todo eso, y las acciones y con quién hablan y si se cambian de ropa y todo eso en un tiempo muy corto, hacen esto justamente. Fragmentación de todo el fragmento, de toda la obra, perdón, fragmentación de lo que tienen que aprenderse para la obra, repetición, cuando ellos van aprendiendo, ellos se hacen el autoexamen
para saber que sí se lo aprendieron y que no están leyendo el libreto. Y bueno, finalmente utilizan todas esas conexiones neuronales que prepararon para hacer la obra, para poner en marcha la obra. Entonces, bueno, este ha sido el resumen o el detalle de la semana de hoy en esta corte, la segunda semana de la corte de Class Central. Y bueno, ahora vamos, no se vayan todavía, que vamos ahora a la ronda de preguntas y respuestas para, bueno, para que participen, ¿no? Vamos a tener aquí unas preguntas. No sé si Fabio o Vivian tengan alguna cosa que quieran, algo que me quieran preguntar o algo, o alguna intervención que quieran ver. Fabio. No, no, no. Ok. Está bueno. Ok, muy bien. Tenemos muchas preguntas. Sí, me imagino. Si quieres, Vivian, si quieres, me van diciendo las preguntas así más resaltadas o si no, yo también las veo de acá. O no sé, como prefieran. Bueno, lo que voy a hacer es que lo mismo que hice la vez pasada. Voy a ver el cuadro aquí donde dice Q&A de Zoom y las voy a ir respondiendo por orden de llegada. Entonces vamos a ver. Quisiera saber cómo se encuentra en la literatura científica el término modo difuso. ¿Podría recomendar algún artículo o revista? Sí. Dentro del curso, en el material adicional, ahí está la literatura. De hecho, les voy a pasar un dato. Les voy a pasar un dato de que todo esto que les he estado comentando y este término justamente son traducciones del inglés, porque hay poca literatura en español de estos temas. Entonces, por ejemplo, fíjense que a mí uno de mis grandes esfuerzos es eso, por ejemplo, eso de retrieval, cómo lo llamo yo, cómo llamo yo ese término en español para poder leerlo en nuestro idioma, ¿no? Pero en inglés van a encontrar mucha literatura y es la investigación oficial que ha salido de los temas, entonces por eso, si están lo suficientemente interesados en ver la literatura científica, tienen que ubicarla en inglés. Entonces van a un buscador de estos de Google Scholar o van a IEEE o van a estos índices y colocan, bueno, hay revistas de psicología también que lo tienen, o también dentro del curso hay referencias de Bárbara, aunque están un poco, que hace falta actualizarlas, de hecho de eso podemos hablar luego, y allí salen estas referencias que son súper interesantes. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Denme un segundo para ver algo aquí del... Ok, listo, me había asustado, pensaba que no estaba grabando esto. A eso me pasó una vez. No es un buen sentimiento. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Uf, Ajá. uf. Sí, sí, totalmente. Entonces, no, de No, está hecho, grabando. sí, exacto. De hecho, tuve que continuar. Ok, vamos con la pregunta de Diana. ¿Hay un libro que puedas recomendarnos sobre el tema? Sí, de hecho, el libro de Nelson Dellis, que sí es solamente sobre la fragmentación, el retrieval, que de hecho es lo que comentaba la vez pasada, que no sé correctamente cuál sería el término acá en español. Si quieren aprender de esto de una forma útil, de una forma de que, por ejemplo, Nelson Dellis es el campeón de memoria de Estados Unidos, es el 4 veces campeón. Entonces ellos tienen una competencia en donde gana el que más memoriza, por simplificarlo de una forma muy fuerte. Entonces él hace uso de muchas de estas estrategias y bueno, las ha potenciado para eso, para poder seguir avanzando en los rankings. Y bueno, la literatura, de hecho, en este tema de fragmentación, de memoria, de cómo opera lo que yo les mencioné del cerebro prehistórico para memorizar un dato, la lista de compras, el libro que yo recomiendo es ese, eh, recuérdalo. El tema con eso está en que está en inglés también. Entonces, de hecho, si quieres, Vivian, le pasas la información por el chat. Es muy bueno el libro, pero el tema está en audio también. De hecho, el audio creo que se puede buscar gratis en Amazon y eso. Pero el tema es que está en inglés. Ese es nuestro, volviendo al tema de Latinoamérica y todo eso, ese es nuestro, nuestro mantra, ¿no? Que uno quiere leer esto, uno quiere aprender, uno quiere seguir avanzando. Y entonces, bueno, evidentemente se aprende inglés y eso, pero yo lo que he aprendido es que hay personas que
y personas muy hábiles y muy ágiles de mente y todo, que tienen fricción con estas cosas en inglés, porque yo lo acepto que uno tiene que usar una de las patas del pulpo para poder leer cosas en inglés y usa otra pata del pulpo para aprender, entonces como que vamos reduciendo nuestro ancho de banda mental y por eso es que también como que parte de mi misión personal es traer esto en español, ¿no? Traer este contenido acá en español. Pero bueno, si me preguntaran ahora mismo, para terminar de responder la pregunta, ¿qué libro recomendaría? Entonces, bueno, yo recomendaría ese, recuérdalo, se llama así. eh, eso. No sé si ahora estará en español porque la última vez cuando yo lo leí estaba solamente en inglés, pero de hecho no sé no sé si está en español. Creo que no, pero bueno. Ok, vamos a ver, vamos a hacer otra dinámica. La pregunta que yo veo aquí que tenga más likes, porque hay bastantes. Ok, vamos a ver esta. Valentina. En lo que a aprendizaje de idiomas respecta, para avanzar de nivel intermedio, alto, avanzado, ¿tienes alguna recomendación, método conveniente? Gracias. Ajá, esa es una excelente pregunta que de hecho hay un video en el curso donde aparece Bárbara eh, respondiendo esto en base a su experiencia como estudiando el idioma ruso, porque Bárbara tiene un degree, un diploma en idiomas eslavos. Entonces justamente esto, cuando el tema, la recomendación es que además de implementar esto que mencionamos de fragmentación, de la biblioteca de fragmentos, del método enfocado, difuso, memoria de trabajo y todo eso, hay otro componente más natural que hay que incorporar, que es esto llamado la inmersión. Y de hecho, lo que dice Bárbara cuando ella aprendió ruso bueno, en su grado de idiomas eslavos, es que además de repetir, pues porque el ruso tiene un set de caracteres diferentes. Entonces no son las letras del alfabeto latino. Entonces ella, además de repetir los caracteres y aprenderse las palabras o las sílabas, porque eso sería como empezar de cero, empezar desde ma, mi, mo, mu, para avanzar de ese nivel de intermedio avanzado, entonces lo que hay que hacer es ubicar toda esa biblioteca de fragmentos con el ma ruso, el mi ruso y esas cosas, y tratar de ir ensamblando fragmentos mucho más complejos y utilizarlos, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? De la práctica. Entonces lo que ella recomendaba era que también se pusieran en contacto con nativos, que hablaran con nativos y evidentemente nativos que tengan paciencia de que están aprendiendo y que bueno, que van a hacer un esfuerzo para hablar en ruso, porque en este caso ruso, pues estoy poniendo el ejemplo. Pero eso, después, por eso es que cuando uno estudia inglés en los métodos estos de academia, uno primero, bueno, lee la lección, ve, no sé, yo he visto muchos métodos porque yo he estudiado varios idiomas, entonces hay un método, por ejemplo, de estudiar alemán que es supuestamente intuitivo, que bueno, que te ponen la conversación y al final del libro es que te ponen la gramática, entonces todo eso. Y bueno, eso es válido, está bien. Pero la idea, lo que yo agregaría a todo esto que hablamos es que incluyan esa dimensión de la inmersión, ¿no? De estructurar toda esta biblioteca de fragmentos y esa nueva habilidad en una interacción. Entonces eso es algo que tiene que pasar para que avancemos de ese nivel intermedio al nivel avanzado. Ok, entonces respondido. Vamos a ver otra pregunta. Estoy viendo varios temas sobre... Este es Carlos. Ok, vamos a responder a este que tiene un like. Estoy viendo varios temas sobre aprendizaje, pero algo que me cuesta mucho es aprender idiomas. ¿Hay alguna recomendación al perfecto? Sí. Aprender idiomas es como yo les digo, es como aprender a nadar o como aprender a manejar bicicletas. Que eso no... Es que es lo que... Es también volvemos al mismo tema de que, bueno, sí, el aprendizaje en inglés es fácil, aprende a hablar con un nativo en 10 horas. Entonces eso es algo que no es así, porque uno tiene que darse suficiente tiempo y físicamente hay que darle tiempo para poder hacer que esas conexiones neuronales sean fuertes y sean prácticas y sean utilizables o retrievable o algo así. ¿En qué sentido? Vamos a ponerle un ejemplo para responder la pregunta de Carlos. Es que vamos a suponer que estamos aprendiendo nuestro nombre en francés. Por ejemplo, je m'appelle Orlando. Entonces, ok, yo repito eso como muchas veces y me hago el autoexamen y lo escribo y muy bien. Pero incorporando a esto de los idiomas que mencioné en la pregunta de Valentina, hay que incorporar ese sentido de la interacción.
porque el idioma no es algo robótico que me preguntan esto y yo interactúo con esto, sino que es algo mucho más bailable, no sé, rítmico, fluido, en donde es una interacción humana, ¿no? Entonces como que uno tiene que meterse en el agua o rodar con la bicicleta para poder hacerlo. Y mi recomendación final con estos idiomas es equivóquense. Los niños, los bebés, cuando no saben hablar y aprenden a hablar, dicen más, hacen ruidos, hacen, no sé, hacen de todo. Y es porque ellos se equivocan, pues, porque ellos no están con eso de que también es otro error latinoamericano de juzgar a que, mira, se equivocó, escribió mal la M y nada, ¿sabes? Como que no pasa nada. Más bien equivóquense. De repente no saben pronunciar bien o no saben cómo se pronuncia, porque de hecho, por lo menos en el caso del francés, hay los sonidos o lo que uno escribe no es lo que uno habla. De hecho, hay palabras completas que son como de 4 sílabas, perdón, de dos sílabas incluso, que he visto que solamente se pronuncian como un sonido. Entonces, mi recomendación es esa, estén con un nativo y equivóquense. Y que el nativo, evidentemente, o que la persona que está experimentada sea lo suficientemente paciente para decirles, te equivocaste, eso no se pronuncia así, eso no se pronuncia así, y porque también vamos a encontrar cosas que nosotros no conocemos de antemano. Por ejemplo, vuelvo al caso de Bárbara aprendiendo ruso, y es que el alfabeto que usan ellos es el alfabeto cirílico, y eso no es algo que nos enseñaron a nosotros nunca, por ejemplo, los latinos. Y entonces, bueno, como les dije, hay que empezar de cero, hay que empezar con un libro de esto, bueno, mi mamá me mima y esas cosas en ruso, por lo menos. Y bueno, entonces uno va a un nativo y entonces le dice en ruso, bueno, mira, mi mamá me mima, algo así. Entonces, esa es la idea, ¿no? Como que ir integrando todos estos fragmentos en la biblioteca para uno poder avanzar mejor. Ok, vamos a Don. Ok, aquí está listo. Vamos a ver qué otra pregunta hay por acá. Ok, aquí hay varias que tienen likes. Vamos a buscar aquí uno. Ok, aquí hay una. Vamos acá. La lectura veloz por sí mismo no es suficiente, pero si la mezclas con otros elementos se vuelve una herramienta poderosa. Sí, eso es cierto. Eso es justamente lo que había mencionado en esta diapositiva, de que este, eh, aprender estrategias avanzadas de ajedrez, pero ya cuando aprendamos las básicas, ¿no? Porque uno primero, para poder hacer estos métodos avanzados, porque en realidad lo son de lectura rápida, tiene que aprender a leer bien la lectura lenta, ¿no? O saber por lo menos asimilar una idea y todo eso, porque hay que aprender a caminar antes de irse a corriendo, porque o si no no vamos a empastelarnos. Eso es ese es el mensaje de todo esto. No quiero decir que no funcione, no quiero decir que sea, no sé, cualquier cosa, sino que simplemente hay que ir matizando o ir eh, por decirlo, por ponerlo de otra forma, ir caminando lento y formando esa biblioteca para entonces uno después ya utilizarlas con estas herramientas con más agilidad. Ok, entonces esto ya está listo. Me interesa mucho tu visión del rol. Okay, esta es Adriana. Vamos a responderle a Adriana. Me interesa mucho tu visión del rol que tenemos los profesores y científicos para contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje post-pandemia. Gracias. Porque hubo muchas fallas y simplificaciones y eso aumenta la brecha que tenemos en Latinoamérica, que ya era grande. Bueno, sí. De hecho, eso es un tema que a mí me preocupa, como no tienen una idea. De hecho, creo que más bien, no sé, yo estoy haciendo todo lo que pueda y evidentemente en algún momento habrá que sumar más esfuerzos y eso, porque ese es un problema grave. O sea, mucha gente no lo ve, pero es justamente como dice Adriana, de que antes teníamos una brecha enorme, gigante, en todo, en las pruebas PISA, en la región de hecho, que habla menos inglés, África nos está ganando en las pruebas de inglés. Y ya incluso países de África que están saliendo y están subiendo en los ratings de comprensión lectora y de matemáticas. Y lo peor del caso es que más bien esta cosa de la pandemia como región a Latinoamérica le ha pegado de una forma brutal. Y de eso no hay tanta, no se está hablando mucho, pues como que no existe esa preocupación. Y el tema está en que eso, como digo, es algo que uno ve ahora como un problemita, pero dentro de 20 años, dentro de 30 años, cuando la generación que viene, los chicos que están ahora estudiando en la escuela, les toque asumir el rol de profesionales, de guías, de maestros,
o incluso a los que les siguen a ellos, porque vamos a suponer, estamos formando, o los profesores están formando a la generación que viene de maestros, y entonces mi temor es que eso genere, eso decante o eso degenere en un círculo vicioso de más atraso, que eso es lo que va, que eso es como, no quiero decirlo, pero eso es como que lo que está puesto sobre la mesa, pues que es lo que es la realidad, pues como que eso es lo que hay. Entonces, bueno, más bien con esto quería agregar que, bueno, gracias a Adriana por el apoyo y por compartir esa visión, pues. Y bueno, al final de la cohorte, yo voy o quisiera retomar una dinámica que nosotros hacíamos en Coursera cuando eran los días iniciales en la etapa que era este proceso de la mentoría y de estas cosas, porque precisamente hay mucha gente y hay muchos profesores y muchos profesionales y muchas experiencias que podemos integrar a este curso y que a mí me parecen que son muy útiles y son, de hecho, invaluables, yo hasta las llamaría. Y entonces, bueno, al final del curso, o al final, perdón, al final de la cohorte, vamos a canalizar eso también para retomarlo, porque de hecho, si ustedes ven el curso en español, nosotros allí teníamos testimonios, había estudiantes que habían logrado superar dificultades físicas como la dislexia y habían logrado entrar a la universidad. Habían estudiantes que tenían un bajo rendimiento y se sentían en depresión y entonces lograron también igual eso, lograr sus metas de entrar a la universidad, de hacer cosas. Y bueno, entonces como que mi tarea también es que estas cosas o todo este conocimiento de la investigación en neurociencias ha avanzado mucho. Y bueno, como que de una forma u otra me gustaría traerme lo nuevo, lo último que está saliendo para de una vez también integrarlo. Entonces eso va a estar, vamos a volver a canalizar eso a final de la corte. Bueno, vamos a organizarnos a ver si alguno se anima a contribuir con todo este trabajo. Pues, y bueno, yo creo que va a haber muchos porque ya de hecho hay muchas personas que me escriben. De hecho, no tengo tiempo de responder tantos correos y tantos llamados. Hay gente que me envía resúmenes, hay gente que me envía artículos, hay gente que me envía sus experiencias. Y bueno, somos un equipo pequeño y bueno, como que estamos poco a poco creciendo, pero sí, eso está en los planes, pues, por así decirlo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por la contribución y esto. Vamos a continuar acá. A ver, ¿qué otra veo por acá al final? Ok, vamos a responder esta. Esta es de Beatriz. Déjenme mirar cómo estamos de tiempo. Ok, nos quedan aproximadamente 20 minutos. Eso serían como unas 4 preguntas más, algo así. A ver, Beatriz indica que me uní un poco tarde y quizás se explicó. Discúlpame si es el caso. Bueno, no hay ningún problema. De hecho, esta pregunta va a estar, perdón, esta sesión, fíjense que mi memoria de trabajo cambió de estar pendiente de las preguntas, del contenido y de la respuesta a estar pendiente del celular, porque voy a ver la hora. Y entonces ya mi ancho de banda mental de esto decreció y bueno, ese es el ejemplo espontáneo perfecto. Ok, discúlpame si es el caso, lo que le quería decir a Beatriz y a todos es que esto va a quedar grabado. De hecho, Fabio se encarga de enviar los newsletters desde Class Central, se inscriben en la cohorte y él le envía desde allí el material. Después yo lo voy a agregar al sitio de Aprendemos Club, pero me tienen que dar un chance para poder organizar eso bien y bueno, eso va a estar. Ah, esperen, también hay un canal de YouTube, lo colocamos nuevo también para que la gente lo pueda observar más fácil y esto va a quedar grabado allí. El canal de YouTube es de Aprendemos Club y bueno, ya está, ahí va a estar esta sesión grabada. Ajá, entonces la pregunta de Beatriz era, ¿algún consejo para casos de dificultades específicas de aprendizaje? Dislexia, dificultades de lectoescritura y casos como TDAH, trastorno del déficit yo lo leo en inglés, por eso es que a veces estos acrónimos me confunden, de déficit de atención e hiperactividad, creo que es eso, THD. Entonces, el escasa memoria de trabajo, ok. Sí, de hecho, vamos a hablar vamos a responder esta pregunta con algo bastante útil con respecto al curso. Y es que, bueno, desde que yo he estado trabajando con Bárbara, desde el año 2014, desde cero, pues, desde que este curso tenía 100 personas, que éramos pocos, y a medida que se ha ido desarrollando, yo he observado cómo
este curso ha sido modificado en el sentido de que ha sido adaptado, mejor dicho, evidentemente bajo el permiso de Bárbara, por instituciones que se dedican a la instrucción o a la educación de personas con este tipo de condiciones, ¿no? Y el tema es que lo que hacen es que hacen un formato distinto al que utilizamos nosotros, porque no sé si recuerdan, los ritmos de aprendizaje de todos no son iguales. Hay personas que, como dice Bárbara en una de las lecturas, tienen un cerebro de carros de carreras que van por todos lados corriendo, y hay personas que prefieren tomarse su tiempo, ver las flores, y eso también tiene mucho valor. Y también, bueno, hay personas que tienen su velocidad única, y entonces eso, la manera que se ha canalizado eso, que yo he visto con el curso, es utilizando esto de una forma muy libre. ¿En qué sentido? Para explicarlo con un ejemplo concreto, ha habido, de hecho creo que eso todavía existe, un grupo de estudiantes de Aprendiendo a Aprender que justamente tenían esta condición de déficit de atención y eran hiperactivos, eran personas que no se podían concentrar, que por alguna forma u otra, uno les colocaba un video de 5 minutos y ellos no llegaban al minuto 1 cuando ya estaban pendientes de otra cosa. Y entonces lo que se logró hacer en esa época, eso fue en el año 2016, 2017, fue acortar las duraciones de los videos y hacer que esas pausas, que esos picos de concentración tengan una duración mucho más corta. Por ejemplo, yo recuerdo que hacían videos de minutos, en vez de que el video dure 5 minutos y que se expliquen 4 conceptos, hacer un video de 1 minuto o de 30 segundos incluso y que el concepto sea rápido, que sea un medio concepto, por lo menos. Entonces, ok, aprendiste esto, igual, así, esta gente, por lo menos, de acuerdo a lo que vimos hoy, va armando su biblioteca de conceptos y eso. Y incluso yo he logrado observar también de cómo estas personas, con todas estas dificultades y con todas estas limitantes, han podido incluso ingresar a universidades norteamericanas de alto nivel. O sea, y eso a mí me ha parecido muy impactante. Eso de verdad a mí no sé, me causó bastante, bueno, alegría y sorpresa y todo, porque es esto, pues como que una persona está saliendo, rompiendo sus limitaciones porque está utilizando herramientas que le permiten adaptar lo que quiere hacer y su ritmo, pues porque vamos a estar claros, lo vuelvo a repetir, de que todas las personas son distintas. No existe un cerebro que sea normal, no existe una persona que sea, bueno, esta persona es normal y todos los demás estamos locos, ¿no? Eso no existe. Como que cada persona tiene su cosa, que eso es lo que nos hace únicos, ¿no? Y entonces como que la idea es que utilicemos estos conceptos para adaptarlos a nuestro grupo, de repente si somos maestros de esto, de gente con condiciones y eso. Entonces mi respuesta final para Bárbara, otra vez la memoria de trabajo. Fíjense que volteé, yo tengo una memoria de trabajo muy sensible para estos casos en donde estoy súper concentrado porque estoy tratando de traerme todo lo que se ha hecho en el curso, entonces me perdí con la pregunta acá de Beatriz. Entonces, ajá, para responderle, ¿qué recomendaría yo para alguna dificultad de aprendizaje tipo TDAH o dificultad de lectoescritura? En una frase es hacer fragmentos más pequeños. En ese sentido, por lo menos lo que yo he observado, ¿quieres aprender este video del curso? Ok, no vas a aprender un video de 5 minutos, sino que vas a aprender un video de 1 minuto. Entonces, ok, aprende un video de 1 minuto y también está demostrado que el span de atención de las personas, y más las personas con esta condición de déficit de atención, es muy corto. Entonces podemos trabajar o hacer un material o de repente incluso el profesor puede hasta pausarlo y hacer una pausa. Yo no soy especialista en el tema y así que aquí ya estaría especulando porque no tengo especial, o sea, yo les hablo desde lo que he visto que funciona, pero mi recomendación así genérica y que yo agregaría es hacer fragmentos más pequeños, tomar más pausas y evidentemente eso va a tomar más tiempo, ¿no? Y hay que tener paciencia y eso, pero mi mensaje final y mi reflexión es que eso se puede lograr, definitivamente se va a lograr. Entonces, déjame
Ok, marcar aquí esta pregunta y bueno, gracias por la pregunta. Ok, aquí hay otra pregunta muy interesante. Ajá, vamos a responder la de Armando. Te felicito por tu pasión por las neurociencias. Bueno, muchas gracias. Y procedo a compartirlo para mejorar la educación. Bueno, de verdad, muchas gracias. De verdad, como les digo, es eso, como que mi mensaje es que yo, por lo menos, o sea, yo sé que esto es súper idealista, yo sé que esto es súper, como que, no, un sueño, se lo quieren llamar, pues, X, pues, pero como que mi objetivo es eso, como que traerme todo esto. De hecho, por eso también creé la página de Aprendemos Club, para que sea más fácil para la gente ubicar estos recursos que están haciendo las universidades y las instituciones de alto nivel o de altísimo nivel en Estados Unidos, el MIT, Harvard, Stanford, y tratar de alguna forma de traernos para que la gente acá los pueda aprender y los pueda utilizar. Porque si les digo un secreto, o no tan secreto, el tema es que esta gente, los productores, las plataformas y el contenido, el material, la investigación sobre todo, es algo que es muy costoso, muy, 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 pero muy costoso. Entonces, yo creo que la manera de romper ese bucle bueno, de que nos vayamos hacia atrás o que vayamos quedando rezagados, la manera más eficiente es que nos traigamos todo eso, ese trabajo, y bueno, lo aprendamos acá, porque a fin de cuentas al final vamos a seguir estudiando eso. Y de hecho, esa por lo menos este formato de corte de clase central es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque precisamente podemos lograr eso, podemos traer a un experto, al creador de la investigación tope que se está haciendo en el mejor laboratorio del mundo, y traerlos a que nos dé una clase de su investigación y eso. Entonces eso es algo que a mí me parece bastante disruptivo a nivel educativo y que bueno, que es algo en lo que yo estoy trabajando y bueno, como les mencioné al final de la corte, vamos a anunciar un llamado también para las personas que quieran colaborar de alguna manera o que tengan algo que es eso, pues sí. Si no lo conocían antes, había un programa de mentorías en donde las personas que eran experimentadas con estos temas podían ayudar con su experticia y todo eso, pero evidentemente las plataformas también han tenido su propia lucha, han tenido su propia batalla, porque esto, como les digo, es un mundo súper competitivo y entonces las plataformas han tenido su propia lucha y bueno, como que hemos quedado un poco también atrás en ese sentido, ¿no? Que en la disponibilidad y en la facilidad del uso de contenido en español, es a lo que me refiero. Ok, vamos a continuar. Comparto la misma presentación. Muchas gracias. Tengo una empresa donde podré compartir a todos los recursos y cursos. No, perfecto. Esto me encanta. Ok. ¿Cómo hacemos acá? Si quieren, ¿cómo hago para quedarme con esto? Bueno, si quieres, no sé, Vivian, me copias esto que está acá para yo después revisarlo. Y bueno, evidentemente vamos a quedar en comunicación a través del newsletter de Class Central y a través de los newsletters de Aprendiendo a Aprender y el newsletter de Mindshift y también el newsletter nuevo de Aprendemos Club, en donde sí voy a hablar más sobre esta perspectiva personal. Así que se suscriben en aprendemos.club y ahí le dan a suscribirse, hay un botoncito arriba y bueno, ahí estoy armando una lista de correos para justamente compartir esta perspectiva que es mucho más personal en base a todo esto que les he contado. Ok, entonces esto ya está. Acá. Ok, aquí hay una pregunta bastante interesante que tiene 3 likes de Beatriz. ¿Qué opinas de los bootcamps que son muy intensivos y promocionan que después de 3 meses puedes aprender desde cero? ¿La biblioteca que mencionas se solaparía o cómo podría organizarse o qué método de estudio se podría aplicar? A ver, aquí hay un concepto que voy a adelantar, que es de la última semana, que es algo que se llama maestría del aprendizaje. En realidad, los bootcamps y todo esto son útiles para aprender porque estás haciendo uso o estás invocando el conocimiento. Pues obviamente si yo voy a aprender chino mandarín y hago un bootcamp de chino mandarín, voy a entrar en contacto con el chino mandarín. La parte de que, bueno, haz un bootcamp de chino mandarín desde cero y aprende y sale hablando en 3 meses, eso es marketing, eso es para la gente, cosa para que la gente lo pague y eso, porque eso no es algo viable. Pero el tema está en que, o sea,
si te ponen en contacto con el material o te ponen a estudiar, eso ya es un avance. Evidentemente, esos programas de bootcamp a veces son costosos y no son lo más eficiente para uno, si uno está empezando, si uno está así. Entonces, yo lo que recomendaría es, por ejemplo, en el caso de idiomas, que fue lo que yo hice, es que aprendan con material en línea, que incluso es gratis, y después, cuando ya se sientan maduros o que quieran incorporar esta parte de aprender por inmersión, bueno, ahí pagan un curso, pagan un bootcamp o van a una clase presencial si tienen la oportunidad y eso. Y bueno, esa es mi opinión. Y lo que les mencionaba sobre lo de la maestría del aprendizaje es eso, de que en realidad yo puedo hacer un bootcamp de chino mandarín cada año, súper concentrado, y al final, dentro de 10 años, voy a aprender chino mandarín, evidentemente, o no, no tan evidentemente, pero el tema está en que si yo repito mucho eso, yo lo puedo lograr. O sea, en el sentido que quiero explicar que sí es útil, pero no es lo más eficiente. Ok, la biblioteca que mencionas se solaparía. En realidad sí, porque estás haciendo uso, como expliqué, de tu biblioteca de fragmentos para resolver los ejercicios o aprender durante el bootcamp. ¿Cómo podría organizarse o qué método de estudio se podría aplicar? Lo que mencioné sobre la práctica espaciada y sobre esto. Entonces, de hecho, hay otra recomendación, o mejor dicho, otro ejemplo. En el caso de los bootcamps, estos bootcamps de programación son bastante útiles porque enseñan contenido y te obligan a resolver problemas, actuales, y tienes un tutor y todo eso súper rápido y eso es muy positivo. Y bueno, yo sí los recomendaría, pero también hay que tomar en cuenta todo esto que acabo de mencionar. Y no solo eso, por ejemplo, ya entrando en el campo de la programación, y es que hay bootcamps que en realidad están desactualizados, que no tienen, repito, en el caso de la programación, que tienen tecnología o instrumentos de hace años, de hace tiempo, y no están actualizados. Entonces, como que eso no es para nada eficiente, y eso ahí sí ya hay otro tema. Porque, por ejemplo, si vas a aprender un framework de, no sé, de Python, pero eso de hecho yo lo observé una vez hace varios años, que estaba Python 2 y estaba Python 3. Entonces había gente que hacía bootcamps de Python 2 porque todo el material de enseñanza del bootcamp estaba basado en Python 2. Entonces, Python 3 ya llevaba como 6 meses que había salido y ya estaban migrando todo. Entonces, esta gente, bueno, no sabes cómo iba a ser para pasar a Python 3 en 6 meses todo ese material. Entonces, eso es algo que es lo que yo digo que hay que tener conciencia, pero la respuesta final es que sí es útil. Ok, entonces, done. Ok, vamos a ver una última pregunta. Ok. Ok, aquí esto no es una pregunta, sino una intervención de Verónica, que sí, esta es una palabra muy importante, el hábito. Que es justamente lo que yo indiqué, que es toda estrategia y toda app que nos permita a establecer ese hábito de hacer la práctica espaciada y que nos conduzca a buscar nuestros enlaces neuronales que corresponden a ese conocimiento y a utilizarlos, es válido. De hecho, es como lo que había mencionado. De hecho, en el libro de Nelson Dellis, él utiliza una técnica llamada el palacio de memoria, y es que él, sabes, como lo que yo les había mencionado, de que la memoria está adaptada para nosotros los cavernícolas, que no nos perdamos y vayamos a cazar mamuts y eso. Entonces él dice, bueno, la memoria humana está basada en procesamiento, el procesamiento de los estímulos está basado en el alrededor, en yo memorizar lugares. Entonces, ¿él qué hacía? Que colocaba cada pedazo de información aleatoria con un lugar. Entonces, por lo menos él decía, bueno, voy a ir a la cocina. Entonces, la cocina es una información aleatoria, los primeros 10 dígitos de pi. Entonces, eso le ayudaba a vincular la cocina con esa información aleatoria, y así iba. Entonces, de la cocina, después voy al cuarto, que son los siguientes 10 números de pi, algo así. O sea, aquí estoy rematando el ejemplo porque no lo recuerdo con exactitud. Yo leí eso desde hace tiempo, pero es como dice el libro, puedes hacerlo con los números de pi, con un guión de teatro, o puedes hacerlo con lo que te haga falta aprender, con los mismos idiomas. Si quieres aprenderte la conjugación de los verbos en francés que tienen excepciones, que son bastantes, eso lo puedes hacer. De hecho, hay una técnica memotécnica para eso. No sé si alguien la sabe. Ok, eso después no lo vamos a entrar para no irnos tanto del tópico, pero como interviene aquí Verónica muy oportunamente, sí, lo que hay que fomentar es el hábito.
Por eso también es útil tener una rutina, el hábito de estudio. Yo me paro de la cama y me paro a estudiar. Me paro de la cama a revisar la página del libro. Entonces es importante eso, construir un hábito. Ok, aquí ya estamos listos. Ok. Bueno, yo creo que voy a revisar mi teléfono y ya estamos sobre la hora porque son las 6:30. Yo aquí donde estoy en Caracas, son las 5:30. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es que dejan las preguntas o dejan su intervención en el foro, porque eso en el foro de Class Center, quiero decir, en el foro de la cohorte. Si quieres, Fabio, los ayudas a ubicar el foro y dejan allí las preguntas que yo me voy a tomar un tiempo también para responder las preguntas tanto de la semana pasada como esta semana. Y lo bueno de eso es que esas preguntas quedan allí y la gente las puede seguir revisando o pueden seguir agregando contenido de manera síncrona, de manera asíncrona. O sea, que puede venir alguien dentro de la semana que viene y preguntar algo sobre ese tema si le interesa y entonces así vamos. Entonces por eso los invito a que pongan su pregunta en el foro. Como les dije, ahora en este momento tengo muchos mensajes y hay muchas cosas que tengo que atender porque hay que ver el material. Como les digo, esto es un esfuerzo de verdad enorme, traer todo esto y también, bueno, tengo que mantenerme activo académicamente, haciendo investigación y eso, y bueno, nada, pero a mí me parece que todo esto, la intervención de ustedes y todo el apoyo es súper interesante y súper importante para que, bueno, para que sigamos creciendo y beneficiándonos todos y aprendiendo, pues, y bueno, el mensaje final es que es eso, seguimos conectados a través de Class Central, a través de la cohorte. Fabio, por favor, les compartes el enlace a la cohorte de Class Central para que se inscriban y vean allí el cronograma. Y el enlace de Zoom de todas las sesiones, todo estará allí organizado. Después yo lo colocaré en aprendemos.club. Y bueno, también los invito a mirar el curso o a volver a mirar el curso si quieren repasar todo esto con los videos como lo aprendimos, pues, o como lo están aprendiendo. Y bueno, entonces creo que no queda más nada por decir para mí. Y bueno, no sé si Fabio o Vivian tienes algo que decir. Ok. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ajá. Hola. Fabio se tuvo que retirar hace unos minutos, pero todo genial. Ok. Bueno, entonces es esto. Entonces, gracias Vivian y bueno, vamos, los invito entonces la semana que viene a la misma hora, a las 5 de la tarde, perdón, hora de Argentina, o eso es GMT-3, pero ya ahí, como les digo, como somos una comunidad, que es lo que yo quería expresar en la primera diapositiva, lo que yo quería expresar es que somos una comunidad que está en todos lados del mundo, en Latinoamérica, en España, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y hay usos horarios, hay bastantes elementos. Entonces, bueno, si entren a la corte de Class Central y allí tienen toda la información e incluso está adaptado para que lo vean la hora en su uso horario de donde estén ubicados. Entonces, bueno, al final una pequeña publicidad y es que, bueno, Class Central también es un sitio que es el motor de búsqueda de cursos en línea. Entonces allí pueden colocar el área de estudio que ustedes quieren aprender, por ejemplo, no sé, diseño, y entonces allí van a poder conocer las opciones, las ofertas de cursos que hay, si hay promociones, y también conocer las opiniones de los estudiantes que ya han tomado ese curso antes y bueno, ustedes pueden tomar decisiones más informadas sobre qué curso hacer, si se van a hacer un programa, si van a pagar una suscripción, si van a comprar una certificación. Entonces como que es una buena idea revisarlo, cómo les ha ido a los demás haciendo el curso que quieren buscar. Entonces es eso, los invito entonces a todos allá a Class Central, al curso Aprendiendo a Aprender y a Aprendemos Club, en donde yo estoy haciendo contenido más amigable para la comunidad en español, porque estas plataformas, como les digo, están centradas en la audiencia global que es en inglés. Entonces, por eso es que parte de mi esfuerzo implicó crear una plataforma propia que se llama aprendemos.club. Entonces, bueno, sin más nada que agregar, los dejo y bueno, muchas gracias a todos de verdad por su asistencia y nos vemos. Cualquier cosa nos escribimos por el foro y nos vemos allá.